El objetivo de esta clase es poder transmitir algunos conceptos básicos de gestión a los fines de incorporar en los contenidos de conocimiento de un cirujano general las herramientas que permitan realizar análisis de lo actuado dentro de un servicio de cirugía de manera objetiva, reproducible y comparable con otros servicios que realicen los mismos procedimientos quirúrgicos. Lo primero que debemos conocer es que todo lo que se realiza en un servicio de cirugía se puede medir y deberíamos dejar de pensar solo en valores como producción de un servicio de cirugía y pensar más en nuestras actividades como procesos que llevan varios pasos, que se deben dar de manera escalonada, sin ser salteados, previamente planificados y por lo tanto reproducibles para nuestro servicio o cualquier otro servicio que quiera realizarlo. Esto básicamente nos ingresa lentamente en el mundo del trabajo bajo un sistema de gestión, donde las actividades se realizan de manera controlada, buscando obtener resultados medibles a los fines de analizarlos y buscar cómo mejorarlos. Los principales beneficiarios de esta forma de trabajo son nuestros pacientes y por supuesto los programas de formación médica basándose en datos completamente objetivos. Se debe tratar de desterrar el concepto de que las cosas se hacen así porque siempre las hicimos así y nos fue bien sin poder mostrar los resultados o poder reproducirlos. Los indicadores justamente nos permiten comparar con nosotros u otros servicios los resultados obtenidos y analizar objetivamente lo que hemos realizado. Ahora, ¿cuál es el marco de referencia? ¿Cómo nos tenemos que manejar? ¿Se puede medir un indicador de manera aislada, sin un marco de referencia, sin trabajar de manera sistematizada, haciendo las cosas cada uno como le parece? La realidad es que si buscamos mejorar nuestros resultados para brindarle al paciente cada vez una atención de mayor calidad, seguridad, eficiencia, con menos costos para la institución y mejor respaldo legal al equipo actuante, debemos planificar, realizar, medir y mejorar. En otras palabras, incorporar al día a día de nuestra actividad la gestión de calidad con el concepto de mejora continua. ¿Y cómo lo podemos lograr? En el año 1950, post Segunda Guerra Mundial, el estadístico y consultor en concepto de calidad, Deming, les enseñó a los industriales japoneses el ciclo de mejora continua a través de Plan, Do, Check, Act, inventado por Shewhart en 1930, quien fuera su mentor. El objetivo de trabajar siguiendo este ciclo no ha perdido vigencia a casi 100 años de su creación, destacándose la constancia necesaria para trabajar de esta manera, buscando con esta nueva filosofía que se beneficien todos, procurando mejorar permanentemente, fortaleciendo el entrenamiento de los recursos humanos, potenciando sus competencias, rompiendo las barreras de trabajos de manera sectorizada y fundamentalmente fomentando el trabajo en equipo. Por lo tanto, quienes van a llevar adelante el proceso deben planificar lo que se quiere hacer, con qué recursos, materiales, qué tipo de infraestructura, con qué personal, quién, cómo, dónde y con qué se debe hacer. De esta manera definimos una manera de hacer las cosas. Nuestro segundo paso, el Do de Deming, siendo fundamental hacerlo siempre de la manera que fue prevista, lo que nos va a permitir medir lo realizado llegando a nuestros indicadores, que es el tema principal de nuestra clase, el check del círculo, cuyos valores serán los datos que podremos identificar y analizar, buscando mejorar los resultados e insistiendo con la manera de realizar las cosas o cambiando otras para lograr la mejora continua de nuestros resultados, brindando así un servicio de excelencia a nuestros pacientes, los médicos que nos lo derivan, las instituciones en las que trabajamos, etc. Usemos como ejemplo el procedimiento quirúrgico de un bypass gástrico para los pacientes con obesidad mórbida. En la planificación debemos tener en cuenta a quién se le va a proponer un bypass gástrico, cuáles son las indicaciones del mismo, las contraindicaciones, dónde y con qué se va a hacer,
las características de la institución, el quirófano, mesa operatoria para obesos, torre de laparoscopía de alta definición, equipo quirúrgico entrenado en procedimientos bariátricos, cómo se va a estudiar el paciente, de qué manera se va a preparar, cómo lo estudia el equipo multidisciplinario y se define el apto para la cirugía, la suplementación medicamentosa, dieta líquida preoperatoria, las indicaciones para la internación, baño preoperatorio, ayuno, etc. ¿Cómo se va a hacer? Definir una técnica quirúrgica determinada, cuáles pueden ser sus variantes en caso de hallazgos intraoperatorios, con qué se van a realizar los distintos pasos de la cirugía, características de las suturas mecánicas, suturas de refuerzo o no, cierre de brechas mesentéricas, drenaje sí o no, indicaciones posoperatorias, seguimiento intra y extrahospitalario hasta el alta. Todo esto va a formar parte de la planificación de la actividad y una vez que lo hemos planificado podemos pasar al siguiente paso, que es el de realizar. La realización fundamentalmente implica hacer exactamente lo que hemos planificado de la manera que lo hemos previsto. En este caso, operamos al paciente realizando un bypass gástrico en Iderrux de acuerdo a la técnica prevista. Siempre de la misma manera, insistimos en esto último ya que es la base para poder medir. De no cumplirse lo anterior, es imposible poder analizar resultados ya que la forma de trabajo no es uniforme. En esta etapa, habiendo realizado ya los procedimientos quirúrgicos y obteniendo los resultados, podemos analizar, por ejemplo, cuál es la morbilidad global de la especialidad, cuál es el porcentaje de fístulas, reoperaciones, infecciones, todo esto a través de un valor obtenido de estos datos que se transformarán en nuestro indicador. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo y una vez conocidos los pasos para lograr medir de manera objetiva nuestros resultados, podemos decidir analizar nuestra incidencia de fístulas gastroyeyunales en los bypass gástricos en Iderrux, por ejemplo. En este caso, la fórmula para determinar nuestro indicador sería porcentaje de fístulas, que sería el resultante de la fórmula número de fístulas producidas en un determinado periodo sobre el número de bypass realizados por 100. Supongamos que este resultado nos da un valor de 6,5%. Eso quiere decir que es el dato que hemos obtenido, nuestro indicador, sobre el cual vamos a basarnos para poder analizar y poder mejorar. ¿Qué hacemos con este valor obtenido? Podemos conocer de manera objetiva cuál es nuestra incidencia con respecto a la morbilidad, ya que hemos trabajado de una forma tal que nos permite reproducir qué es lo que nos está pasando. En este caso, el valor obtenido es superior a la media, más o menos un 4%, por lo que debemos analizar los factores intervinientes que nos llevaron a tener un resultado no acorde con la experiencia a nivel mundial. Por ejemplo, el material utilizado para la confección de las anastomosis, la experiencia del equipo quirúrgico, si es la infraestructura adecuada o no, si se hicieron refuerzos de suturas o no, con el objetivo de identificar y tomar medidas para procurar mejorar nuestros resultados. Una vez que hemos recabado los valores, en este caso el 6,5% de nuestro indicador, tenemos que analizar los mismos y ver de qué manera, adoptando las medidas que creamos convenientes, podamos en el próximo periodo mejorar los resultados y de esa forma entrar en un círculo virtuoso de mejoría continua de los procedimientos quirúrgicos. Es decir, los datos que hemos obtenido se transforman en datos de entrada para mejorar el funcionamiento. Se debería hacer que todos los participantes en el procedimiento quirúrgico, u otras veces los miembros de otras especialidades o quienes hayan intervenido en el procedimiento, formen parte de este análisis. De este análisis realizado, se proponen las medidas para procurar mejorar los resultados. Por ejemplo, capacitar al equipo quirúrgico en suturas intracorpóreas o cambiar la torre de laparoscopía para mejorar la visión o usar otro tipo de suturas mecánicas o modificar la preparación preoperatoria de los pacientes, etc. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo,
lo que podemos ver es que una vez analizados los datos, correctamente relevados, volvemos a planificar con las modificaciones que surjan de la evaluación, cerrando nuestro ciclo de mejora continua y por lo tanto volviendo al punto de partida para poder empezar con el espiral de la mejora continua. En resumen, para poder tener indicadores fiables, estos se deben medir en procesos que se realicen siempre de la misma manera. Tienen que ser reproducibles con el objetivo de que se puedan analizar. De lo anterior se deduce que difícilmente podamos evaluar nuestros resultados si no reproducimos fielmente lo que planificamos. Y una vez obtenidos estos resultados, volver a iniciar el ciclo con el fin de seguir mejorando. La posibilidad entonces de utilizar los indicadores nos permite tener un valor objetivo que nos muestre si estamos realizando las actividades dentro de parámetros aceptados mundialmente para ese procedimiento. Si estamos dentro de los valores podemos inferir que lo realizado es correcto y podemos tomar medidas para ver cómo podemos seguir mejorando. Y si los resultados son superiores o no acordes, deberíamos analizar cada una de los pasos que hemos realizado para ver dónde está la dificultad que no nos permitió cumplir con estos estándares. Bueno, podemos ver algunos ejemplos con sus consideraciones. Por ejemplo, el indicador de mortalidad es uno de los más frecuentes y la primera observación que deberíamos hacer es la mortalidad de qué procedimiento queremos evaluar. Podemos tener un valor global de todos los procedimientos de servicio. Sin embargo, no podemos mezclar la mortalidad de un procedimiento como una colecistectomía laparoscópica con la de una colectomía o una duodenopancreatectomía. Por lo tanto, para que el indicador sea más preciso, deberíamos analizar la mortalidad de acuerdo al procedimiento realizado. Lo mismo es válido para la morbilidad, y en este indicador lo ideal es utilizar las clasificaciones de Stroke o Dindo-Claviem para diferenciar el tipo de la misma. Con respecto a las infecciones del sitio quirúrgico, previamente debemos acordar cómo vamos a clasificar los tipos de cirugías. Lo tradicional es clasificarlas en limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias, sabiendo que la herida limpia no es traumática y no tiene por qué contaminarse, por ejemplo, en una herniorrafia, mastectomía o tiroidectomía. Una herida limpia contaminada es cuando ha habido una apertura del tubo digestivo, tracto respiratorio o tracto urinario, ya que dentro de ellos hay flora que puede tomar contacto con los tejidos y producir la infección, por lo que se consideran heridas potencialmente contaminadas, por ejemplo, la apendicectomía o colecistectomía. Una herida contaminada es una herida con una perforación reciente y hasta 12 horas. La salida del contenido intestinal se considera contaminación de la herida, por ejemplo, gastrectomía, colectomía, apendicitis gangrenosa o colecistitis agudas. Y por último, las heridas sucias son las traumáticas con cuerpos extraños. En un porcentaje muy elevado, estas heridas se van a infectar. Son perforaciones de más de 12 horas con abscesos y peritonitis. El indicador de suspensiones es uno de los más comunes para evaluar la eficiencia de la programación de los procedimientos quirúrgicos. Un porcentaje elevado de las mismas nos obliga a replantear la manera que estamos planificando la actividad del servicio. Con respecto a el índice de reoperaciones, así como el de reinternaciones, valen las observaciones que hemos hecho con anterioridad en los indicadores de mortalidad y morbilidad. Se deberían evaluar por tipo de cirugía, lo mismo vale para las urgencias. En resumen, este sería un primer paso que acerque a trabajar a los cirujanos bajo normas de gestión. La idea es entender los conceptos de que si hacemos las cosas de una misma manera, podemos medirlo y por lo tanto podemos mejorarlo. Si utilizamos distintas técnicas para una misma enfermedad, probablemente tengamos resultados disímiles que no nos permitan evaluar qué es lo que estamos realizando.
Muchas gracias por su atención. Esperamos haber podido acercarles una visión sobre la importancia de medir nuestra actividad a los fines de analizar y buscar mejorar nuestros resultados de manera permanente.